nombre es Heiser Hervé Valenzuela, estudiante de la carrera de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión, cursando la asignatura de Cálculo 3, impartida por el licenciado Víctor Cárdenas. En este momento voy a compartir con ustedes algunas ideas básicas acerca de sucesiones. Comenzamos. Imaginemos la sucesión natural que conocemos todos, que es la del conjunto de los números naturales, formada por 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y seguimos hasta el infinito, pues sabemos que el conjunto de los números naturales es infinito. Ahora imaginemos la siguiente sucesión formada por los siguientes números: 4, 8, 12, 16, 20, y así yo podría continuar esa sucesión. Fijémonos claramente que a cada elemento del conjunto de los naturales yo lo puedo relacionar con un elemento de esa otra serie que yo acabo de proporcionar. Entonces al 1 le correspondería el 4, al 2 le correspondería el 8, al 3 el 12, al 4 el 16, al 5 el 20 y así sucesivamente. Como es una relación, entonces podemos nosotros determinar que esto es realmente una función. Entonces, una sucesión no es otra cosa que una función cuyo dominio está dado por el conjunto de los números naturales y su codominio es cualquier otro conjunto de números. En este caso, pues también hemos determinado un conjunto con números naturales, pero puede ser de cualquier otro tipo de conjunto de números. Pues bien, vamos a decir que, por ejemplo, en el conjunto de esta sucesión de 4, 8, 12, 16, 20, etc., ese primer elemento 4 es el primer término, 8 es el segundo término, 12 es el tercer término, 16 es el cuarto término y 20 es el quinto término. Y así yo podría seguir encontrando más términos de esta sucesión de números. Entonces, vamos a continuar determinando algo bien interesante. Por ejemplo, entre los primeros dos términos, 4 y 8, podemos notar que hay 4 unidades. Entre 8 y 12, que son el segundo y el tercer término, hay también 4 unidades. Entre el tercero y el cuarto término, o sea, 12 y 16, también hay 4 unidades. Y entre el 16 y el 20 también hay 4 unidades. Hemos determinado entonces que la diferencia entre cada término de la sucesión es de 4 unidades. Por lo tanto, si yo tengo n elementos en el conjunto del dominio, en este caso de los naturales, ¿cuál sería ese término en esa sucesión para el n? Pues no sería otra cosa que 4 multiplicado por n, ¿verdad? Es decir, el enésimo término sería 4 multiplicado por n. De tal manera que para determinar cualquier término de una sucesión, yo puedo utilizar la siguiente relación. Entonces, el a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, donde n va a ser el término que queremos encontrar. A sub 1 va a ser el primer término de la sucesión y d va a ser esa diferencia que hay entre los términos de la sucesión. En otras palabras, a sub n, ese es el término que vamos a encontrar en la sucesión. Por ejemplo, sea la sucesión 4, 8, 12, 16, 20, etc., que es la que acabamos de demostrar en el primer conjunto que teníamos, la primera sucesión que les mostré, vamos a determinar cuál es el sexto término, es decir, a sub 6. Si ustedes se fijan muy bien en
en esta, en esta sucesión, nosotros tenemos aquí pues un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos, y ahora yo quiero el número 6. Quiero el sexto término. Es decir, que voy a calcular cuál sería el término que continúa inmediatamente después del término número 5, que es el 20. Y para ello, pues vamos a aplicar, vamos a determinar primero algunos valores importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuál es el término que yo quiero encontrar, cuál es el primer término y cuál es la diferencia que hay entre los términos. Pues bien, el término que quiero encontrar es el término número 6. O sea, el término 6 es que yo quiero encontrar. El primer término en este caso, en esta sucesión, es el 4. Y la diferencia que hay entre los términos es de 4 elementos o 4 unidades. Ahora entonces yo puedo calcular o resolver utilizando la función o la relación que les di anteriormente. Entonces vamos a determinar que a sub n es a sub 6 y eso va a ser igual al primer término, que es 4, más el término que quiero encontrar menos 1 multiplicado por 4, que es la diferencia entre los términos. Y ahora resolvemos eso. Entonces me quedaría 4 más 5 por 4. Y eso sería igual a 4 más 20. Y entonces el sexto término sería igual a 24. Y lo podemos comprobar fácilmente, ¿verdad? Puesto que a 20 yo le sumo 4, me da 24. Con esto acabamos de demostrar que la relación o que la forma de encontrar el término desconocido o que queremos encontrar es esta que está determinada por a sub n igual a sub 1 más n menos 1. Veamos otro ejemplo. Con la misma sucesión, pero ahora encontremos el 20º término, o sea, el término número 20. Entonces, determinamos los valores que son importantes para la formulita que le di. Entonces, tendríamos que n es 20, el primer término siempre es 4 y la diferencia siempre es 4 en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir los valores aquí. Entonces, tenemos que el 20º término es igual a 4, que es el primer término de esta sucesión, más 20 menos 1 por 4. Eso es 4 más 19 por 4. Y eso es 4 más 76, que es igual a 80. Entonces el 20º término de esta sucesión es 80. Veamos otra sucesión. En este caso 2, 6, 10, 14, 18. Y queremos determinar el término 15. Entonces vamos a encontrar nuevamente esos valores importantes. N es 15, el primer término es 2 en este caso, y la diferencia entre los términos es de 4. Entonces el 15º término va a ser igual al primer término, que en este caso es 2, más 15 menos 1 por 4. 15, que es el término que quiero encontrar, menos 1 multiplicado por 4, que es la diferencia que hay entre los términos. Entonces, eso nos queda 2 más 14 por 4, y el 15º término es 2 más 56, y eso no es más que 58. Por lo tanto, 58 es el 15º término de la sucesión que tenemos en pantalla. Vamos a intentar otro ejemplo. 7, 12, 17, 22, 27, y vamos a determinar el 10º término. Entonces, los valores que vamos a encontrar pues son el término, que es el 10, el primer término, que es 7, y la diferencia entre los términos, que la puedo encontrar pues restando un término de otro, ¿verdad? 12 menos 7 es 5. Por lo tanto, la diferencia entre los términos en este caso es 5.
Y ahora vamos entonces a resolver para el décimo término. Entonces el primer término es 7 más el término menos 1, o sea, 10 menos 1 multiplicado por 5, que es la diferencia entre los términos. Y ahora resolvemos 7 más 9 por 5 y el décimo término será 7 más 45 y entonces 52 será el décimo término de esta sucesión. Bien, finalmente vamos a determinar el duodécimo término de esta sucesión. En este caso, fíjense que la sucesión tiene negativos y positivos. Es negativo 3, 6, 15, 24, 33, etc. Entonces, vamos a determinar que el duodécimo término es n, que el primer término es negativo 3 y que la diferencia entre los términos aplicamos la misma fórmula y vamos a tener que el duodécimo término va a ser igual a negativo 3 más 12 menos 1 por 9. Entonces esto nos queda negativo 3 más 11 por 9 y esto no es más que negativo 3 más 99. Por lo tanto, el duodécimo término va a ser igual a 96. Bien, con esto hemos terminado este pequeño video acerca de alguna idea básica acerca de sucesión. Recordar entonces que la sucesión no es otra cosa que una función entre el conjunto de los números naturales y cualquier otro conjunto, y que podemos nosotros pues determinar esos valores de esos términos pues siguiendo estas indicaciones que acabamos de compartir. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Que pasen un buen tiempo. Hasta pronto.